Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la Escuela de Inversión, bienvenidos al Club de Inversores en Inmuebles, a juanaro.com, y estamos en un nuevo vídeo con una persona excelente, excepcional, como vais a ver ahora todos vosotros. El título de este vídeo es Los ricos y los fondos de inversión, con el gran Ernesto González. Y bueno, sobre todo, como no, toca presentarle, a mí ya me conocéis y la verdad que me da un placer inmenso presentaros a Ernesto González, porque llevo muchísimos años trabajando, colaborando con él. Es un excelente profesional y bueno, pues ahora como tenemos que seguir dando más educación financiera a este país y hablando sobre todo de los trucos de los ricos, ¿quién mejor que él para que nos hable de un tema tan interesante como son los fondos de inversión? Así es que vamos a presentarle, básicamente o brevemente. Ernesto González, como ya digo, es colaborador de la Escuela de Directo de la Escuela de Inversión. Es director también regional y colaborador externo de la Correduría Ahorro y Protección del Grupo Galilea, donde lleva 5 años especializado en enseñar a todos los españoles cómo crear un patrimonio privado a través de fondos de inversión, qué interesante, para que puedan disfrutar sobre todo de vivir de sus rentas, ¿no? De esa famosa libertad financiera. Ha sido también fundador de Cashflow Madrid, un centro de entrenamiento financiero donde ayudan a las personas a prosperar económicamente desde hace años. También es director del Centro de Entrenamiento Financiero, bueno, lo acabo de decir, de Cashflow desde el 2006. Figúrate, desde el año 2006, más de 15 años ofreciendo entrenamientos financieros a gente de todo tipo. La verdad que interesante esa labor. En cuanto a su carrera profesional, comentar también que trabajó durante 15 años como ejecutivo de una multinacional americana, desarrollando mercados en 12 países de 4 continentes. Luego pasó al mundo empresarial durante los 12 años siguientes, desarrolló 6 negocios propios en los sectores de importación, restauración, distribución de alimentos y telecomunicaciones, y actualmente, como decía, se dedica principalmente a la consultoría financiera, ayudando a las personas a planificar sus finanzas para que puedan vivir bien en todas las etapas de su vida. La verdad que una labor maravillosa. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal estás? Juan, muy buenos, encantado de estar contigo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Bueno, la verdad que tu currículum es fantástico, muy apropiado para tu misión, tu propósito, para ayudar a tantísima gente, sobre todo a algo que muchas veces, ¿verdad?, no le damos importancia, ¿no?, que son las finanzas. Es así, ¿verdad? Es correcto, sí. Uno se va encontrando el camino. Yo también fue parte de mi proceso descubrir esta misión y poco a poco en el andar fue que yo lo necesité para mí mismo, aprender sobre las finanzas, porque honestamente desconocía mucho. Y mira, terminé ahora volviéndome un promotor activo de transmitir esta cultura financiera a la sociedad. Claro que sí. Además, yo te conocí hace muchos años como un gran empresario y efectivamente tanto los empresarios como un trabajador por cuenta ajena, cualquier persona necesita precisamente planificar. De esa va la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es planificar lo que es tener un plan financiero? ¿Cómo lo ves tú? Pues fíjate que esa es una de las primeras respuestas que yo le doy a las personas. Les digo, mira, tienes un vehículo maravilloso que te has adquirido, que se llama tu cuerpo humano, ese sistema psicocibernético fantástico que te puede llevar a donde quieras, pero si no tienes un GPS, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿No? Entonces, muchas veces vivimos hoy en día con el problema de una gran distracción, que tenemos una sobreinformación y es muy difícil tener claro hacia dónde vamos. Entonces, lo importante de tener un plan es que sepas claro a dónde quieres llegar, y mucha gente no lo hace sobre todo por dos cosas, porque lo primero es que tienes que elegir. Cuando haces un plan, sobre todo financiero, tienes que elegir a dónde quieres y decir no a muchas cosas. Y eso, por eso a la gente le cuesta, quiere siempre estar de aquí para allá en todo y no es posible. O sea, si quieres conseguir grandes cosas, hay que tener enfoque. Y la segunda, que yo también digo, cuando tienes un plan, tienes que entender que una semilla primero echa raíces y lleva un tiempo y hay un proceso y la gente quiere la inmediatez. Entonces, cuando ya verdaderamente veo gente que quiere hacer cosas de verdad, les digo, primero, plan financiero, y que tienen estas dos reglas que hay que seguir. Efectivamente, sin el plan estamos muertos, ¿no? Sin tener un plan financiero, y tenemos que relacionarnos siempre con el dinero, con las finanzas, y tener a alguien experto como tú o como cualquier otra persona que se dedica a ello es vital, ¿no? Fantástico. Figúrate que yo en la siguiente pregunta que te quiero hacer, Ernesto, para toda nuestra audiencia, yo suelo a veces hablar de que ahorrar no es suficiente, ¿no? Es decir, creo que
el tema del ahorro no nos lleva a ningún lugar si solamente nos enfocamos ahí. Ahora bien, a veces doy un mensaje equivocado, porque esto no significa que no le demos importancia al ahorro. Digo que hay que también acelerar en el mundo de la inversión a través del apalancamiento, ¿no? A través del apalancamiento de terceros, de la banca y demás. Pero yo sí quiero preguntarte sobre este tema. ¿Qué importante es esa disciplina del ahorro sistemático y por qué? ¿Cómo ves todo esto? ¿Por qué es tan importante ahorrar de forma sistemática? Creo que es una magnífica pregunta y en efecto, luego se suele confundir oye, ahorro o mejor directamente invierto. Yo creo que, como siempre se ha dicho, el ahorro es la base fundamental de cualquier estructura financiera. Si no tenemos esa costumbre, esa disciplina de no gastar más de lo que tenemos o no gastar más de ese patrimonio que nos llega, pues eso es la primera parte, entrenarnos a eso. Es difícil porque no nos gusta, queremos la inmediatez, queremos el placer ya y dejarme un poquito, o sea, dejar de morder ese último bocado del bocata tan sabroso para dejarlo para después, como que, ay, no lo quieres hacer, cuesta. Yo recuerdo una historia con un sacerdote que una vez le pregunté, oye, ¿qué hago ante la tentación? O sea, que a veces cuesta. ¿Y sabes qué me contestó Juan? ¿No? Me dice, ante la tentación, disfruta. Qué bueno, me, muy buena. me quedé sorprendido, pero ¿cómo? Me dice, sí, es que cuando ya caes en la tentación ya es muy difícil salir, ¿no? Lo que tienes que hacer es prevenir, estar alejándote de la tentación, o sea, entonces prepararte. Por eso el ahorro, y como tú lo dices muy acertadamente, sistemático, crear un sistema para poder ahorrar, es la manera de ayudar a que no luches contra la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es desviarse, no querer, eso es lo más fácil. Pero si tú creas un sistema, sobre todo automatizado, para que vaya, te lo quiten como si fueran impuestos y te empieces a tener disciplina, esa es la primera parte. Luego sí ya aprenderás a apalancarte, que eso me encanta y tú lo haces genial explicándolo, esa segunda Gracias. parte. Pero primero hay que saber tener esa disciplina, ese sistema automatizado. Y yo creo que Claro es que sí. Figúrate que quien hace eso maravillosamente bien, esa disciplina del ahorro, es el Estado. Es decir, el Estado es el que se cobra el primero, es el que te coge, te pega un pellizco a la nómina, los impuestos. Eso sí que saben hacerlo porque es automatizado, ¿no? Bromeo con este tema. ¿Qué quiero decir? Que si ya el primero que se cobra es el Estado, ¿quién tiene que ser el segundo? Como tú muy bien estás apuntando, Ernesto. Tienes que ser tú, tienes que crear esos sistemas, esos ahorros automáticos para que parte de tus ingresos automáticamente se pongan a trabajar. Por eso me encanta esta parte que tú haces, bien entendida de los fondos de inversión, que ahora entraremos en detalle, ¿no? Figúrate que también el tema del ahorro, el tema del efectivo, una de las grandes cosas que yo veo de la psicología humana, hago este paréntesis con tu permiso, uno de los grandes... de la psicología humana es que me doy cuenta que cuando alguien, por ejemplo, va a invertir, rápidamente le entra el nerviosismo. Imagínate que tiene 20.000, 15.000, 50.000, 60.000 euros y como que le quema el dinero, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente, ten paciencia, vamos a esperar una buena oportunidad, estamos en ella, pero no entremos en la primera ocasión. Por eso mucha gente termina dilapidando esos pocos ahorros, ¿no? Por ahí de tener un plan, todo esto que tú estás contando forma parte de una cadena, de un puzzle, que al final tú lo vas encajando y tiene mucho sentido. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que también es vital, ¿no? Tú sueles hablar mucho de dos carteras, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué la gente, independientemente de lo que se dedique, tiene que prestar especial atención a estas dos carteras? ¿Qué carteras son? Mira, fue una de las cosas que fui aprendiendo en el camino. Como te digo, aprendemos a base de golpes y de experiencias y una de estas fue esa, aprender a formar dos carteras. Cuando ya tienes ahorros, tienes ese dinero que has acumulado, pues lo quieres poner a trabajar, a invertir. Y a mí me enseñaron, bueno, se invierte en negocios. Y yo por eso es que terminé de mi vida ejecutiva, que más o menos fue en ese inter que te conocí a ti, fue que empecé con los negocios y me encantó porque ahí tuvimos muy buenas conversaciones contigo, lo recuerdo. Y entonces yo me fui por negocios, grandes negocios, empezar a tener rentabilidades y eso es como manera rápida de conseguir esa independencia o libertad financiera. Sin embargo, también me di cuenta que sí que tiene un riesgo y a veces pueden fallar los negocios. Y entonces es como lanzarte de un avión, pero sin paracaídas. Y después de esas experiencias que, como dices, en los negocios a veces se gana y a veces se aprende, pues entendí que no nada más hay una cartera de negocios, sino que hay una segunda cartera que es la cartera patrimonial.
una segunda cartera donde es ese paracaídas que nos ayuda a tener seguridad. O sea, donde ahí prima la seguridad ante todo, también liquidez y también no poner tiempo. O sea, porque si en los negocios le dedicas tiempo, acá quieres que sea segura, que pueda ser para generaciones, que pueda tener liquidez y que no le tengas que dedicar tiempo. Entonces aprendí a que hay que tener las dos, lanzarte a lo grande, pero siempre con un paracaídas, porque eso te garantiza también una buena estabilidad en el futuro. Qué bueno, sí, figúrate que los que tenemos más de 40 años, ¿verdad? Es algo que siempre comentamos, ¿no? Te pones a revisar la vida, hay que aprender del pasado, ¿no? Qué bueno lo que estás diciendo de las dos carteras. Y yo creo que muchos de los que nos estén viendo y escuchando que tengan más de 40 años, bueno, pues dirán, efectivamente, yo no presté atención a la cartera patrimonial y presté atención a los negocios. ¿Y qué ocurría? Que como tú bien has dicho, pues todos tenemos pues negocios que han ido bien y negocios que han ido muy mal. Y entonces muchas veces dices tú, oye, qué pena que en cada negocio que yo inicié, en cada actividad, y repito que esto no es solo válido para carteras, perdón, para perfiles empresariales o emprendedores. Esto es válido para todo el mundo, porque si tú desde los 15, 20, 25 años, da igual la edad que tengas, empiezas a mimar esa cartera patrimonial que tú también has comentado, al final no te ocurre esto, porque como aunque quiebre el negocio, tú tienes parte de tu patrimonio que has ido ahí cuidando y mimando, ¿no? O sea, que brutal este concepto que nos compartes. Bueno, ¿qué piensas tú para esas personas bueno, que trabajan por cuenta ajena o tienen un empleo indefinido y de alguna manera viven tranquilas y están pensando en, bueno, pues en cobrar una jubilación el día de mañana y que financien su estilo de vida? ¿Qué piensas un poco con ese gran problema de las pensiones, Ernesto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero te digo, yo como he tenido oportunidad de ya trabajar más de 15 años en este centro de Cashflow Madrid, que ahí impulsamos a la gente, sobre todo les animamos a desarrollar negocios. Y en ese caminar me he dado cuenta que mucha gente no le interesa hacer negocios o no les gusta. Aquí la tasa de emprendimiento en España pues es relativamente baja. Entonces, a nivel, comparado al menos con Europa, con Estados Unidos o a nivel mundial, yo creo. Pero aún así, digo, tiene que haber alternativas para que la gente, aunque no quiera hacer negocios, pues al menos a través de una cartera de inversión, aunque les lleve tiempo, pero sí que se pueden conseguir esa independencia, esa libertad financiera. Entonces, me parece un vehículo muy propio para todas aquellas personas que no estén interesadas en tener más actividad, más trabajo o hacerlo rápido. Bueno, tienes la otra opción. Más despacito, más a la segura, pero garantizado, que eso también me encanta. Entonces, creo que por ahí puede ser algo muy bien. Y yo siempre digo, mira, no dependas de terceros para crearte lo que tú dices, tu pensión o tu retiro. Mejor créatelo tú propio y no tengas que depender ni del gobierno ni de las empresas para eso. Entonces, por eso creo que también es muy bueno. Claro que sí, figúrate que tú me has oído decir mucho esta frase, ¿no? Que un buen inversor, una característica, una cualidad que tiene es que se prepara siempre para lo mejor y para lo peor. Y muchas veces pues pensamos que vamos a cobrar una pensión toda la vida y que el sistema no va a quebrar y hay que prepararse para una cosa y para la otra. O sea que fantástico. Bueno, vamos a hablar de esto, de los ricos. Vamos a hablar, por eso también te he invitado, ¿no? Porque vamos a hablar sobre todo la temática, la temática principal va a ser los fondos de inversión en esta entrevista que te estoy haciendo. Sobre todo para arrojar más luz, porque tú sabes que los fondos de inversión pues tiene adeptos, tiene gente que habla bien, gente que habla mal, hay miles de fondos. Ahora la siguiente pregunta irá sobre eso. Pero antes de nada, ¿por qué crees tú que los ricos usan los fondos de inversión como herramienta en su estrategia de riqueza? ¿Por qué? Bueno, lo que te estaba comentando, lo primero es por seguridad. Es un paracaídas de seguridad, que es lo que más prima. La segunda razón por liquidez, porque es una manera también de tener instrumentos que puedan, en caso de necesidad, hacer líquidos rápidamente. Y tercera, porque no requiere de su tiempo. Entonces, eso les permite crecer con buenas reglas. Lo que tú dices también es cierto. Oye, pero si los fondos de inversión, también mucha gente pierde dinero, pero muchos fondos no ganas rentabilidad. Y eso también es muy cierto. Hay cientos de miles de fondos para cuáles elegir. Si tú vas al banco y te dices, quiero un fondo, te dan una carpeta así gigante y dices, escoja renta variable, renta fija, mixtos, lo que sea, y te quedas así como, ¿cuál es la buena, no? Entonces, hay que saber, hay unas reglas que hay que saber para seguir para poder manejarse con fondos y ganar dinero
y que si sigue las reglas y los principios, yo al menos no conozco a nadie que siguiendo los principios haya perdido dinero. Al contrario, tienen buena rentabilidad. Entonces, hay que estudiar, hay que aprender esa parte, pero sí que es posible, sí que es posible. Y otra cosa que lo utilizan también mucho los ricos es para consolidar su patrimonio de la cartera de negocios. Cuando tienes esa cartera, va bien, das esos pelotazos, tienes unas buenas ganancias, luego a veces le quita riesgo pasándolo a tu cartera patrimonial. Entonces, es una estrategia muy buena. Incluso en las empresas también, en las sociedades, se crean sus fondos de inversión, incluso para tener su reserva para nuevos negocios o proyectos, y se van haciendo así sus pequeños patrimonios. Sí, pero por ejemplo, háblanos un poquito más, Ernesto, sobre, hay una situación real, como tú lo has dicho, además, lo acabas de comentar, que mucha gente, hay cientos de miles de fondos de inversión, y qué es lo que hace la gran mayoría de la gente, corrígeme si me equivoco, y yo no sé si los ricos hacen otra cosa, ¿no? De ahí, ¿por qué los ricos obtienen, por ejemplo, 2 dígitos de rentabilidad anual, mientras que la gran mayoría palma en los fondos de inversión? O ¿qué hace la mayoría de la gente? Entiendo, corrígeme, repito, entiendo que la mayoría va a su banco o tiene un amigo o tiene un conocido o le habla de un fondo o escucha algo en una red, y entonces ahí empieza a meter sus aportaciones o invierte un dinero en ese fondo, y luego ese fondo pues no sale bien, es decir, y termina palmando. O al final, como digo yo, si vas a ganar menos de un 3, un 4% anual, pues entre la inflación, los impuestos, las comisiones, al final terminas en negativo, ¿no? Aunque el fondo te haya dado un 1, 1,5. La pregunta que yo te hago en concreto es, Ernesto, ¿qué es lo que hacen los ricos? ¿Tienen quizás asesores especiales, expertos que les dicen qué tipos de fondos son en los que hay que invertir, que generan mayor rentabilidad, o qué reglas seguir, o por qué la gran mayoría pierden los fondos y los ricos suelen obtener una rentabilidad, como digo, de 2 dígitos o más? ¿Por qué? Mira, ahí te puedo contestar, hay 2 respuestas. Una primera es por el sistema financiero. Te voy a decir, aquí tú cuando quieres invertir en un fondo de inversión tienes 3 vías. O vas por vía del Banco de España a través de los bancos, o vas por el vía de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones a través de las aseguradoras, o vas a través de la Comisión del Mercado de Valores a través de empresas que te dan asesoramiento. Tienes esas 3 vías. La banca es un jugador muy especial porque siempre quiere captar dinero barato y luego prestarlo caro. Entonces, es juez y parte. Entonces, la banca misma generalmente no ofrece productos interesantes de alta rentabilidad porque prefiere captar el dinero y mejor la banca invierte en eso y a ti te da una pequeña comisión. Entonces, no presenta a los clientes eso. Las aseguradoras, ellas te cobran una comisión, que también hay que ver luego qué comisiones son, pero sí que te dan la rentabilidad descontando su comisión. Y el mercado de valores, ahí tienes que tener grandes capitales, o sea que eso no es para todo el mundo. Entonces, por eso es que la gran mayoría que termina en la banca, pues le terminan ofreciendo productos que no son los adecuados. ¿Y cómo la otra respuesta, ¿no? Digo, ¿cómo se puede, qué hacen los ricos, lo que me decías? Pues en primera, te digo, por una parte, o tienen la cultura financiera, saben lo que es la rentabilidad, entienden muy bien los diferentes escenarios. Digo, oye, si yo invierto a interés compuesto al 4%, ¿qué implica? Y al 7%, porque son curvas exponenciales. Si tú dices, yo gano al 4 o al 8, no es que ganes el doble, sino ganas a lo mejor 12 veces más, porque es exponencial. Entonces, entender esa matemática es una de las primeras cosas que la mayoría batallan por no entender ese concepto tan sencillo, y luego entender pues, lo que son los fondos, que son empresas, la diversificación, conceptos de promediar. Todo eso son principios que también no se conocen. Si tienes mucho dinero, normalmente tienes asesores que te lo dicen, pero la mayoría se puede resolver solo con entender y tener la cultura, la educación, y está disponible, está accesible, solo es conocerla. Claro que sí, figúrate, Ernesto, que al final es como digo yo con los inmuebles, ¿no? Tú tienes que irte donde está ese conocimiento especializado, con personas que conocen bien los fondos de inversión, en mi caso con los inmuebles, y no irte al mercado donde va toda la masa, donde va la manada, donde va la gente, porque ahí es donde, como tú bien decías, la gente va a contratar fondos de inversión a la banca y ahí es donde se encuentran con esas limitaciones. No van a mirar por tu dinero, mientras que un experto como tú o personas que se dedican a ello sí van a mirar por el capital de sus clientes, ¿no? Eso es lo que quizás también me encanta de tu labor. Bueno, vamos a hablar de rentabilidad. ¿Qué rentabilidad crees que deberíamos buscar a la hora de elegir fondos de inversión? Mira, como bien lo dijiste ya, siempre si partimos
de un 2% de inflación, que es lo que vamos a vivir en los próximos 10 años, se estima que vamos a tener, más 1% de comisión y otro por ciento de impuestos, o sea, ya empezamos con un -4 ya de base. Entonces, sabemos que si quieres algo conservador, estar entre un 4 y un 7% es algo bueno que se puede conseguir de manera conservadora. Ahora, si quieres crear capital, si quieres crear patrimonio con interés compuesto y que crezca rápido, ya tienes que irte del 8 al 12, o sea, ya irte un poquito a hacer otro rango más alto, porque entonces sí, ya con las tablas estas de interés compuesto, pues notas que crece exponencialmente más rápido. Y yo, por ejemplo, a mi hija, que le estoy haciendo un ahorrito de 100 euros, pero a un 9%, por ejemplo, yo poniendo a lo mejor 40,000 euros en 30 años, pues ella va a tener 160,000 euros solo de los intereses. Para que veas, o sea, el potencial que tiene una buena rentabilidad, aunque sea poquito ahorro, pero con el tiempo es impactante. Qué maravilla. Bueno, ¿y por qué tú crees, qué 3 razones, 2 o 4, las que tú quieras aportarnos, por qué a ti bueno, te gusta el tema de los fondos de inversión, a ti personalmente? Hablabas de tu hija ahora, de un plan de ahorro, por ejemplo, para ella, pero ¿qué es lo que te hace a ti especializarte en este tipo de productos para los ricos y no ricos? Porque esto es un producto para gente corriente. Decimos que los ricos también utilizan y saben cómo hacerlo para bueno, invertir correctamente en fondos, pero especialmente por ti, la motivación que a ti te atrae más de los fondos, ¿cuál es, Ernesto? Yo creo que es eso, que este es un vehículo que es accesible para cualquier persona. Te digo, yo conozco una señora que se dedica a la limpieza y pues gana 900 euros, pero ella dice, oye, yo me ahorro mis 100 euros, o sea, como disciplina, y me abro mi fondo de inversión. O sea, es una persona que tiene interés y que quiere prosperar. Entonces, con tener voluntad, yo digo, solo con tener voluntad de querer algo, se pueden hacer muchas cosas. Y los fondos es lo que me gusta, que te da la opción, ya sea tengas un buen patrimonio y que lo quieras rentabilizar ya, o que quieras crear un patrimonio, incluso desde cero, de a poquito. A los estudiantes les digo, empiecen cuanto antes, porque se puede hacer. Entonces, esa es la parte que a mí más me motiva. Y te digo, la otra porque yo sufrí, porque en primera le quité mucho valor en un principio en mi vida ya empresarial, y cuando vi que había cometido ese error, pues aprendí, y ahora soy un promotor activo de fondos de inversión. Sigo promoviendo los negocios porque esa es me encanta, esa es mi estrella, pero ahora doy mucha cultura porque sé que no todo el mundo va a hacer negocios, pero bueno, digo, mira, al menos conoce bien los principios porque esta es otra vía. Claro que sí. Además de los inmuebles, que también es otra forma también de poder ahorrar y de meter parte de tus beneficios a moverlo a otras vías, ¿no? Pero sin duda, fantástico. ¿Y algún truco específico, algo que quieras compartir de los ricos con respecto a los fondos de inversión? ¿Alguna cosita más, algún apunte más que quieras compartir, que se te ocurra, Ernesto? Bueno, pues algunas vamos a hablar de algunos trucos también, ¿no? Que estamos aquí Por favor. los trucos, vamos a agregarle algunos truquillos ahí. ¿Por qué los ricos suelen utilizar fondos de inversión? ¿En qué les beneficia? Te puedo hablar el primero, me gusta mucho, que es utilizar el dinero de Hacienda para invertir. O sea, usas el dinero ajeno para invertir. Si tú tienes, digamos, unas acciones por tu cuenta en tu banco, las abres, pues al final del año tienes que hacer una declaración y reportar tus beneficios, lo que has ganado, esas plusvalías que has tenido de tus acciones, y declararlas y pagar tus impuestos. También igual, aunque vayas vía mercado de valores y tengas tus fondos, también tienes que declarar y pagar impuestos. Pero en cambio, si abres un fondo de inversión, y esos impuestos, ese dinero que deberías de pagar, se reinvierte, se queda trabajando, de alguna manera estás tomando el dinero de Hacienda, se está volviendo a capitalizar en tu patrimonio y estás jugando con eso para que crezca más rápido. Entonces, me parece una vía muy potente de usar dinero que ya es de Hacienda, que le debería tocar, pero que hasta que no lo toques tú, puedes estar jugando con ese dinero. Entonces, por ahí yo creo que tiene una muy buena ventaja que vale la pena. Hay otro truco que también me gusta, sí, sobre todo para la parte de las herencias o cuando queremos transmitir patrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un fondo de inversión y si lo rescatas, pues tienes que pagar como mínimo un 19% de lo que has ganado, ¿no? De esos beneficios. Pero en cambio, cuando eso se hereda, ya sea a tus hijos o a las sociedades de tus hijos, como debía de ser, que tú lo recomiendas mucho,
entonces ahí ya tributas de otra forma. En lugar de pagar ese 19, pues a lo mejor ya estás pagando esa cantidad menor que puede ser en Madrid, por ejemplo, el 1%. Entonces ya tienes un ahorro fiscal muy importante. Y luego, pues también, incluso el gobierno da beneficios fiscales. Hace años hay un sello que se llama un fondo de inversión. Le pones un sello que se llamaba antes plan de pensión. Que eso a mí me gusta explicarlo mucho como sello, para que la gente lo entienda, porque cree que un plan de pensiones es un fondo y no. O sea, un fondo es una cesta de empresas y le puedes poner el sello de plan de pensión. O sea, es como una característica. Y el gobierno, si tiene ese sello, te da la ventaja de que tiene una desgravación fiscal. En el 2007, hace 14 años, le quitó la ventaja fiscal. Como tú, me encanta porque tú hablas de ese, ¿qué es? Sí. He apuntado el truco 46, tu truco de los... Así es. Me encanta, Juan, qué bueno que lo dices. Pues en el 2007 dice, ahora le quito el sello a ese, ahora el nuevo sello se llama PIAS. Pero la gente no lo sabe usar, no conoce de eso, entonces ahí hay mucha diferencia. Mira, yo pongo un caso. Si tú ahorrases un dinero, el mismo tiempo, las mismas aportaciones, la misma rentabilidad, si lo haces vía plan de pensiones y lo haces vía PIAS, vía plan de pensiones pagarías un 30% más de impuestos. Entonces, son esos pequeños trucos que por eso hay que saber, porque sí que te puedes ahorrar mucho dinero a nivel fiscal. Y bueno, y el último truquillo que me gusta mucho es porque también... Un apunte rápido. El PIAS y el Unit Link para empresas también. Yo soy un enamorado del Unit Link, además del PIAS, ¿no? Pero sí, perdona que te haya interrumpido, porque también efectivamente esa diferencia y ese ahorro fiscal es brutal, ¿no? Y el Unit Link también es un producto para emprendedores, para empresarios, para mucha gente que tiene sociedades que también pueden trabajar también como ahí por el vía Unit Link, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque así además tiene una especie de blindaje para también protegerte ante embargos y eso. Entonces siempre son estrategias muy buenas que dan sobre todo a las empresas y a los autónomos también Claro que sí. con eso. Buenísimo. El último truco, perdona que te he interrumpido, el último truco que ibas a decir, ¿no? O si quieres dar alguno más, encantado. Sí, mira, a mí me gusta mucho simplemente el concepto de elevar el estándar de rentabilidad. Cuando tú también tienes fondos de inversión, ya los vas manejando, conoces los principios, las sigues y te das cuenta que son instrumentos que en el largo plazo, con los principios de promediación y buena diversificación, pues realmente vas muy a la segura. Entonces, tu estándar se eleva porque dices, oye, si yo no hago nada y lo meto en un fondo que más o menos me da entre 8, 10, 12%, todo lo que quiera hacer en negocios, donde le tienes que dedicar tiempo y esfuerzo, ya le estás exigiendo mucho más a esos proyectos, porque dices, tengo la manera pasiva, donde saco y segura, entonces todo esto tiene que elevarme mi rentabilidad, entonces ya eres más estricto, más exquisito en exigir mayor valor a tu tiempo, porque ahora le dedicas mucho tiempo. Entonces, por eso me gusta mucho y yo creo que también los ricos lo entienden y por eso es que ya saben que, oye, mi dinero si no hago nada me trabaja entre el 8 y el 12, ya está. Claro que sí. ¿Cuánta gente tiene pocos, muchos ahorros y están ahí parados y no están produciendo nada? Y como decíamos, esos monstruos de las comisiones, los impuestos y la inflación se lo van comiendo. Fantástico. Bueno, ¿para quién está recomendado? ¿Qué sectores de la población? ¿Qué profesiones? ¿Para quién está recomendado este producto que utilizan los ricos y los no ricos, los fondos de inversión? ¿Para quién? Yo he identificado dos grupos, personas que quieren crear patrimonio y personas que ya tienen patrimonio. Entonces, estos fondos se utilizan en ambos casos. La gente que ya tiene un patrimonio, y que simplemente quiere protegerlo, asegurarlo, ya no tiene las rentabilidades grandosas de los negocios, quiere consolidar, que a lo mejor puede ir, te digo, entre un 7 y un 8, entre un 4 y un 7, o entre el 8 y el 12, dependiendo su estrategia en ese momento, pero sabe que puede ir muy a la segura. Entonces, por eso, empezar a consolidar patrimonio creo que es una buena herramienta de protección, de seguridad y sobre todo de liquidez, porque también siempre es la ventaja, que puede estar dinero trabajando para ti con liquidez, que eso me encanta. Entonces, ese es el primer sector al que yo normalmente suelo enfocar los fondos de inversiones. El que tenga un patrimonio ya puede consolidar ahí. Y el segundo es el que quiera crear un patrimonio, que se dé cuenta de que dices, oye, yo quiero, sé que me va a llevar tiempo, pero no le quiero dedicar de mi tiempo personal a manejarlo, y yo quiero que esto crezca seguro, con mucha estrategia,
Entonces, pues también con aportaciones pequeñitas que también no te quite tu estilo de vida, para que no te estreses, sino bueno, una aportación pequeña, pero en el tiempo, sí que se pueden crear una cartera, incluso independencia financiera, o sea, libertad total. Entonces, para ese otro grupo es muy bueno. Yo Qué ojalá que se maravilla. pueda enseñar en las escuelas desde muy jovencitos, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no, Juan? Exactamente, para estamos aquí, tenemos que aportar toda esa educación que no la proporcionan las escuelas y la sociedad como tal, ¿no? Figúrate qué interesante es lo que comentas. Y hay un ejercicio que le digo a la gente, digo, oye, tengas la edad que tengas, empieza a calcular cuánto dinero ha pasado por tus manos desde la primera vez que empezaste a recibir dinero, ya fuese un sueldo, una nómina, un regalo, y es espeluznante, ¿no? Porque te dices tú, ostras, qué cantidad de dinero ha pasado por mis manos. Sí, que tengo que vivir, que tengo gastos, lo que tú quieras, pero al final, ¿cuánto de esto queda? ¿Cuánto de esto queda? ¿No? Y sin duda, esta forma de los fondos de inversión es muy interesante. Bueno, yo sé que tú aportas mucha educación también, todo tu grupo, a través de webinars, a través de cursos, conferencias, asesoramientos también privados que haces. Ya estamos llegando al final. Y bueno, quiero sobre todo para aquellas personas que quieran contactar contigo, qué página web puedes darnos, qué mail, qué teléfono, dónde se pueden apuntar a esos cursos o cómo se les puede informar de esos webinars que soléis hacer de educación financiera tan necesarios, donde tocáis muchos de estos temas. ¿Cómo pueden contactar contigo? Cuéntanos, Ernesto. Mira, tengo mi web que es ernestogonzalez.es. Ahí pueden ver sobre todo, tengo una masterclass que habla sobre los principios que hay que tomar en cuenta para poder invertir correctamente en fondos de inversión. Pues creo que esa puede ser una buena vía. También a través de la compañía, de la Correduría de Ahorro y Protección con la que colaboro, estamos dando talleres de educación y planificación financiera todas las semanas. Es online presencial, que hay que estar ahí presente, no son grabadas. Entonces, eso también ayuda mucho porque amplía mucho el conocimiento. Y luego, mira, a toda persona que quiera, vamos a darles de regalo por haber estado aquí escuchando esta entrevista contigo, y pues entonces vamos a darle una sesión de asesoría gratuita. Conmigo, con alguien de nuestro equipo, pero vamos a darle una hora de asesoramiento para que puedan pues, comentarnos y le demos algunos lineamientos de planificación estratégica y que ese sea nuestro regalo, ¿no? Simplemente te puedo dar mi WhatsApp y que nos escriban, oye, quiero esa sesión y ya está, con eso les guiamos dónde y cómo. Mi número de WhatsApp es el 630-271-708, lo repito, el 630-271-708, y con mucho gusto, por haber visto, les vamos a preguntar si han visto esta entrevista, porque y si han leído el libro de los trucos de los ricos, que es un requisito. Fantástico regalo, fantástico regalo. Y la página web es ernestogonzalez.es, ahí te localizan, ¿no? Ahí está, correctamente. Ahí Muy está bien. todo. Fantástico, www.ernestogonzalez.es. La verdad que todo un detalle o todo un regalo. Sin duda, yo creo que eso es básico hoy en día, tener un asesoramiento privado en finanzas, como no también con expertos de tu equipo y contigo. O sea que genial, la verdad que muy ilusionado. Gracias por este tiempo, por esta entrevista tan fantástica, donde por supuesto los trucos de los ricos también utilizan fondos de inversión. Agradecerte tu tiempo y nada más. Hasta otra próxima entrevista que seguro que haremos y contaremos contigo para más eventos y webinars. Gracias, Ernesto, por tu tiempo y por compartir todos estos secretos con toda nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, Juan, y sigue llevando este mensaje de los trucos de los ricos a todo el mundo, porque es muy importante. Enhorabuena por tu labor. Muchas gracias, amigo, que así sea, y un fuerte abrazo. Y nada, nos despedimos a todos de la Escuela de Inversión desde el Club de Inversores en Inmuebles. Hasta otro próximo vídeo. Chao, gracias.